Estuve predicando en esta iglesia, en mi iglesia. Me tocó hablar de los pastores, bien, de los pastores. Y yo traje unas piedras ese día para hacerlo. Espero que esta vez no hayáis traído vosotros, porque con lo que estoy oyendo con el tema de hablar de las finanzas y del dinero, espero que esta vez no lo hayáis traído vosotros para mí, y que estén en su lugar. Realmente, como ha dicho Antonio hace un rato, la palabra de Dios habla muchísimo sobre el dinero y sobre cómo usar el dinero. Y durante este tiempo que estamos teniendo de 50 días de transformación, nosotros queremos también hablar de ello porque la palabra habla de ello. Durante estas 7 semanas hemos estado hablando de la salud espiritual, de la salud física, de la salud mental. Estas dos últimas son mi gran problema, pero bueno, mi mujer está ahí para sostenerme, sobre todo la mental. Vimos también la salud emocional, la salud relacional que estuvimos viendo la semana pasada, y nos quedan estas dos, la salud financiera y también el trabajo, el ministerio, que veremos para la semana que viene. Realmente Jesús nos habla, como hemos dicho, mucho del dinero. Habla mucho más que del cielo y que del infierno en la palabra de Dios. Entonces sería realmente incongruente de nuestra parte, como hijos y discípulos del Señor, no hablar de ello. ¿Y por qué queremos hablar del dinero? Queremos hablar del dinero porque el dinero puede manejar nuestras vidas. El dinero influye mucho en lo que hacemos. Realmente estamos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pensando en el dinero. Cómo ganarlo, cómo ir a conseguirlo, cómo ahorrarlo, eso menos. Cómo poderlo invertir, eso casi ninguno. Pero sí que intentamos manejarnos con el dinero porque es necesario para nuestra vida. Y la verdad es que si nosotros no aprendemos a manejar el dinero, el problema que tenemos es que el dinero nos manejará a nosotros. Entonces necesitamos tomar decisiones y decisiones sabias. Bueno, para preparar esta predicación, fue una casualidad. La semana pasada me invitaron a predicar en Winterthur. Winterthur está al ladito de Zúrich, una de esas ciudades emblemáticas porque dicen que allí se guarda la mayoría del capital de aquellos que lo tienen. Y cuando uno pasea por esta ciudad, por lo que ve es un montón de coches grandes, de gran lujo. Uno se asoma a los escaparates y dice, ¿eso lo puede poner ahí, esa cifra para ese reloj? O cuando uno ve, digamos, las ropas que se gastan por allí en aquellos escaparates, pues la verdad es que uno queda sorprendido. Ves realmente cuánto dinero tienen algunos, ¿no? Pero sobre todo lo que te llama la atención es cuánto invertimos, cuánto tiempo de nuestra vida y de esta sociedad en la cual nosotros nos movemos, cuán importante es el dinero, cuánto realmente vivimos y morimos por él. Muchas veces lo hacemos hasta literalmente. ¿Cuántas personas han perdido la vida simplemente porque han perdido dinero o porque sus negocios no van bien o porque no han podido afrontar una situación en su vida? En esta mañana queremos usar un texto de la palabra de Dios que nos ayude. Como estamos diciendo, estamos queriendo ser bíblicos. Y no queremos traer este tema de las finanzas porque queramos aumentar las ofrendas, no es el objetivo. Aunque recordar, las ofrendas de misiones internacionales siempre están abiertas, pero no queremos, digamos, ayudaros a dar, sino queremos en este día pues que hablemos de cómo podemos administrar bien aquello que el Señor nos ha dado primero. Pero no vamos a usar aquellas grandes recetas de los grandes gurús económicos y sobre todo de los políticos en este tiempo de campaña, ¿no? Ahora nos enseñan, nos dicen que nos van a dar las mejores prebendas y las mejores formas para ahorrar nuestro dinero y que no nos van a sacar el dinero en los impuestos. No, queremos ir a la palabra de Dios. Y queremos ir a la palabra de Dios para que ella nos enseñe, y no solamente que podamos aprender, sino que podamos ser transformados y podamos recibir sanidad. Fijaros, estamos hablando de que queremos ser transformados y queremos recibir sanidad en estas 7 áreas. Entonces, muchos de nosotros, y tenemos que reconocerlo, eso creo que sería el primer paso, necesitamos sanidad y libertad en nuestras finanzas, en nuestro dinero, en cómo manejamos el dinero. La palabra de Dios nos dice en 1 de Timoteo que la raíz de todos los males es
el amor al dinero. Fijaros, ahí ya está diciéndonos lo importante que es. No solamente que necesitamos enfocarnos bien en el tema económico, sino que cuando amamos demasiado el dinero, cuando amamos al dinero, realmente de ahí van a surgir todas las demás cosas. Entonces, algo nos tendrá que decir y alguna atención tendremos que prestarlo. Como hemos dicho, vamos a usar la palabra de Dios. Y vamos a usar un texto en Lucas, que si queréis buscarlo, vamos a traer una traducción diferente, más fresca o simplemente diferente de la palabra de Dios, para que podamos prestarle atención. A veces leemos los textos y casi ya no los sabemos de memoria y pasan volando. No. Vamos a leer este texto en la Nueva Traducción Viviente, en Lucas capítulo 16, y vamos a leer el versículo del 1 al 8. Si que me queréis seguir, lo hemos puesto en el PowerPoint, si queréis podéis seguirlo ahí. Dice: Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. El administrador pensó: ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido, no tengo fuerzas para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso. Otros textos dicen: tengo demasiada vergüenza para mendigar. Yo creo que ahí nos podríamos poner muchos, ¿no? Dice: ya sé, ¿cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida? Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó: le debo 3.000 litros de aceite de oliva. ¿Cómo se nota que son mediterráneos, aceite de oliva? Entonces el administrador le dijo, cambia esto, toma la factura y cámbiala a 1.500 litros. Evidentemente esto se parece mucho a lo que hacían algunos políticos con los constructores de esta época. Le preguntó al siguiente: ¿cuánto le debes tú? Y el hombre le dijo: le debo 1.000 medidas de trigo, respondió. Le dijo el administrador: toma la factura y cámbiala a 800 medidas. Él estaba haciéndolo esto evidentemente a espaldas del patrón, como todos podemos decir. Pero fijaros qué curiosa la frase con que termina este versículo. El hombre rico, el dueño, tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos al lidiar con el mundo que los rodea que los hijos de la luz. Realmente este es un texto enigmático, ¿no? Una historia un poco extraña en la cual Jesús está contándole a sus discípulos y también a nosotros. Pero fijaros, el versículo 9 a lo mejor nos ayuda un poco a entender por dónde quería ir nuestro Señor. Jesús dijo: por eso os digo que os valgáis de las riquezas mundanas para ganar amigos. Bueno, yo creo que esto no facilita mucho las cosas. Parece que complica un poco más y parece que está diciendo, bueno, vamos a comprar a nuestros amigos, pero no es evidentemente esto lo que quiere decir. A fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes os reciban en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si vosotros no habéis sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, o sea, si no estás siendo un buen administrador, si no estás cuidando del dinero que tienes y de aquello que el Señor te ha dado, dice el Señor Jesús: ¿quién os confiará las verdades? ¿Quién os confiará las verdaderas? O sea, las riquezas espirituales. Las riquezas verdaderas son las espirituales. Y si con lo ajeno no has sido honrado, ¿quién te dará lo que te pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones a la vez. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas a la vez. Fijaros, en este texto la palabra de Dios está diciendo que no podemos
Servir a Dios y a la riqueza. No que no debemos o no que puede ser que hagamos, sino que es imposible servir a Dios y al dinero a la vez. A muchos de nosotros nos frustra eso. ¿Por qué? Porque tenemos el dinero casi al nivel de Dios. Y si no, pues muchos de nosotros tendríamos que ver, digamos, nuestras agendas, en qué invertimos nuestro tiempo, qué invertimos cada cosa que hacemos en nuestra vida para ver realmente dónde está la prioridad. Pero eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero fijaros, Cristo Jesús está hablando a sus discípulos y nos habla a nosotros, no alabando a este siervo, a este mayordomo, porque sea deshonesto. No, sino que Jesús está alabando y está usando esta historia porque quiere usar a la sagacidad, la inteligencia de este mayordomo para enseñarnos algo. Nosotros, hermanos, y el Señor Jesús lo hace y nos lo hace ver en este texto, podemos aprender de muchas personas. Muchas veces decimos, bueno, de este no tengo nada que aprender, porque no piensa como yo, no habla como yo. No. Mira, el Señor puede enseñarnos de cualquier persona. Y así Jesús nos lo está haciendo ver con este texto. Ninguno de nosotros aprobaría el actuar o la honestidad de este mayordomo. Pero sí que el Señor Jesús quiere usar a este personaje para enseñarnos a que necesitamos ser sagaces, inteligentes, y está diciéndonos, mira, abre los ojos, vives alrededor, con un montón de gente alrededor de ti de la cual tú puedes aprender, aunque te parezca mentira, y aprender cosas que no hacer y cosas que hacer. Eso es de lo que vamos a hablar. Pero fijaros, también el Señor Jesús estaba hablando, aparte de sus discípulos, estaba hablando a unos caballeros que siempre le rodeaban. Realmente no querían seguirle mucho, pero siempre estaban detrás de él, que eran los fariseos. Los fariseos, sabéis que eran los religiosos de la época. Personas que eran increíblemente orgullosos, que no tenían ningún tipo de humildad, que eran denigrantes, arrogantes, siempre estaban juzgando a las demás, realmente no le agradaban a nadie. Y sobre todo lo que eran, era, como decimos, nosotros usamos, eran un poco fariseos, o sea, que eran personas hipócritas, que decían a la gente que hicieran algo, pero luego ellos no lo hacían y no estaban ni siquiera dispuestos a hacerlo. Y la verdad es que Jesús tenía una habilidad especial para golpear a estos fariseos y hablarles. Y el Señor Jesús siempre, aquellos que son arrogantes, pues siempre tiene una palabra para ellos, para afligirlos. O sea, el Señor Jesús consuela a los que están afligidos, pero les trae dolor a los que se creen arrogantes y se sienten cómodos. Pero fijaros, la palabra de Dios sigue diciendo, y vamos a leerlo en el texto que estamos usando. Dice que cuando el Señor estaba hablando a estos fariseos, estaba hablando de este personaje. ¿Por qué? Fijaros, dice, los fariseos que amaban mucho su dinero, oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Entonces Él les dijo, a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Fijaros, esta palabra última, este verso último, es el que da sentido a esta predicación de hoy. Y es que, hermanos, lo que este mundo honra, Dios lo detesta. Dios no tiene los mismos parámetros que tú y que yo, que este mundo donde estamos moviendo. En este mundo las personas piensan que lo importante, que lo mejor es el dinero, las posesiones, el placer, el sexo, la popularidad, el estatus, la lujuria, el poder. Pero la Biblia y Dios nos hablan de otro tipo de estatus. A Dios todas esas cosas no le importan, hermanos. Y lo que queremos ver es cómo Dios pone las cosas principales en nuestras vidas. Estamos usando un texto de la palabra de Dios que nos sirve de base para todo este estudio de Transformados. Y es el que encontramos en Romanos 12:2, que dice: no os amoldéis a este mundo actual. O sea, no caigas en el estándar, lo que dice el mundo que está bien, sino dice: sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Hermanos, necesitamos pensar diferente. Y si tú estás hoy aquí, necesitas hacer el ejercicio de pensar diferente. Si nosotros queremos ser realmente
personas que siguen a Cristo Jesús, no nos podemos amoldar a lo que dice el mundo, por mucho que el mundo y su presión nos ejerza presión sobre nosotros. Necesitamos tomar decisiones. Y evidentemente, antes decían los pastores que la decisión no lo es todo, pero es la primera parte. Y la primera parte tenemos que tomarla. Necesitamos pedirle al Señor que transforme nuestra mente y nuestro corazón. Porque esta parábola es para ti y para mí, hermanos. Somos personas y tenemos que reconocer que amamos el dinero, amamos las posesiones, amamos poseer y tener cosas. Y nos pasa como a aquellos fariseos, no perdamos la oportunidad de aprender. Y segundo, la segunda razón por la cual estamos predicando esta palabra hoy es que la mayoría de nosotros, por desgracia, somos unos administradores pésimos. Muchos de nosotros estamos metidos en deudas, estamos metidos en una vida que no podemos llevar. Hay en nuestra vida tanta presión económica, tanta situación enorme que no nos deja vivir en el gozo de la salvación. Y necesitamos enfrentar eso, hermanos. Si nosotros realmente queremos ser usados por Dios, queremos ser útiles en las manos de Dios, necesitamos recibir sanidad y libertad. Y necesitamos recibirlo también en nuestras finanzas. Pero muchas veces buscamos las decisiones y buscamos las estrategias fuera de la palabra de Dios. Lo buscamos, como estamos diciendo antes, en el gurú de aquí o en el economista de allá. Pero hermanos, la palabra de Dios tiene la solución. Cristo Jesús es la solución para nuestras vidas. ¿Lo creemos? Vivámoslo. Necesitamos pensar y vivir como Cristo quiere. Y como he estado diciendo al principio de esta predicación, no vamos a hablar de dar, ya vendrá después. Vamos a hablar cómo administrar, cómo llevar adelante y cómo ser astutos bíblicamente para manejar nuestro dinero. Y por eso en esta mañana quiero hablaros de 4 cosas que no debemos de hacerlo. Voy a hacerlo rápido, no os preocupéis. De 4 cosas que no debemos hacer con nuestro dinero y de 6 cosas que debemos recordar todos los días de nuestra vida. Voy a empezar rápido. Cosas que no debes hacer con tu dinero. En primer lugar, no lo malgastes. Fijaros, dice la palabra de Dios en Lucas 16, versículo 1, el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Fijaros, todos nosotros pensamos, bueno, pero es que es mi dinero, es que yo hago con mi dinero lo que quiero. ¿Cuántas veces he oído eso y cuántas veces lo he dicho? Si está, como está mi madre aquí, puede dar fe de ello. Pero realmente, hermanos, todo lo que tenemos, todas aquellas cosas y posesiones que tenemos no son nuestras, son de Dios. Y cuando nosotros estamos malgastando y tirando las cosas, tenemos que entender que no son nuestras. No malgastemos lo que no es nuestro. En segundo lugar, no lo ames, no ames el dinero y no vivas para él. Dice la palabra de Dios en el versículo 13 de este texto que estamos usando de Lucas 16. Nadie puede ser esclavo, fijaros, esclavo, todos somos esclavos, espero que os consideréis así, decía el apóstol Pablo, doulos, siervo esclavo, de 2 amos, porque preferirá a uno más que a otro. Si obedece a uno, desobedecerá al otro. No se puede, hermanos, no lo intentes. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dice la palabra. No se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. No puedes vivir con tu lealtad dividida. No puedes poner en primer lugar a Dios y poner en primer lugar al dinero. Vas a primar a uno. Mira, hermanos, el dinero no es una cuestión simplemente financiera. No es una cuestión física. El dinero es una cuestión del corazón. Y Dios quiere tu corazón. Dios no va a permitir que haya otro rey delante de él. Todo esto se trata del primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ahí se circunscribe todo. Y luego, evidentemente, se tratará de lo que haces con ello.
Y es amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero hermano, tenemos que elegir y no podemos amar o pensar en el dinero. Tercera cosa que no debemos de hacer. No quiero enrollarme demasiado, y eso en mí es difícil. No confíes en él para tu seguridad. No lo desperdicies, hemos hablado, no lo malgastes, no lo ames, pero tampoco confíes en él. Cuando nosotros estamos pensando en nuestra seguridad, en nuestro futuro, no pensamos en Dios la mayoría de las veces. Pensamos en tener, como decimos en España, el riñón cubierto o nuestra cuenta con bastantes cifras que nos ayude a llegar a la jubilación con tranquilidad. Pero hermanos, fijaros que nos puede pasar, y muchos de los que estamos aquí hemos vivido estas circunstancias, como le pasó a este mayordomo, que dijo: ¿y ahora qué haré? Me han despedido. Hermanos, muchas veces confiamos en el trabajo, en tener un buen trabajo, porque eso nos va a dar la seguridad. O confiamos a veces en otras cosas todavía mucho más peregrinas, en nuestro aspecto, en estar bien, estar guapo. No quiere decir con que no adelgacemos, y pensamos que eso nos va a dar nuestra seguridad. O confiamos y nos da la seguridad de que tenemos una buena salud. Qué fácil es perder la salud. O en el dinero, como estamos diciendo. Conozco 1000 maneras de perder el dinero. 1000, y podríamos contar alguna más. Hermanos, ¿dónde estamos poniendo nuestra seguridad? No podemos ponerla sobre nuestro matrimonio. ¿Cuántos matrimonios se rompen? O nuestros amigos, ¿cuántas amistades se pierden? O en un ser querido. Mi hermano, necesitamos no poner, y lo digo así en negativo, no poner nuestra seguridad en el dinero. Solo hay una cosa, y de eso nos enseña la palabra de Dios, que no puedes perder. ¿Sabes cuál es? El amor de Dios. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios deje de amarte. Y necesitamos, hermanos, agarrarnos al amor de Dios. Porque si nosotros nos cogemos al dinero como nuestra seguridad, nos ocurrirá lo que dice en el Proverbio 23, versículo 5. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Porque dice que le saldrán, qué cosa más visual, ¿no? Le saldrán alas y se irán volando como las águilas. Así ocurre. Dicen muchos que el dinero habla. El dinero no habla. Llega, se calla y se va por el foro, haciendo mutis por el foro, decimos en este país. Hermano, el dinero vuela. No pongas tu seguridad en él. Cuarta cosa que quiero que tú entiendas que no debes de hacer. Y es que no esperes que el dinero te satisfaga. ¿Por qué? Porque nunca vas a tener suficiente. Si crees que vas a tener dinero y que él te va a hacer feliz, seguro que no va a ocurrir igual. Si te crees que ser más valioso o tener más posesiones te va a hacer más importante, no es verdad. Una vez alguien le preguntó a un gran y famoso hombre, Howard Hughes, le dijo: ¿qué se necesita para hacer feliz a un hombre? Y él contestó: un poco más, siempre un poco más. Y eso es lo que ocurre, hermanos. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. El que ama el dinero nunca se satisface. O sea, fíjate, no lo puedes amar y no esperes que te satisfaga. Con lo que tiene siempre quiere más y más. Siempre vas a querer más. Por eso la palabra de Dios y nuestro Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 21, versículo 15: tened cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienes. A ver, vamos a apuntar esto, como dicen aquí. Yo no voy a decir, vamos a repetirlo juntos, no. Pero apúntatelo donde quieras, en un papel, en tu mano. La vida no se mide por lo que tienes, mi hermano y mi hermana. Tu autoestima no tiene relación con tu valor neto, cuánto tienes en la cuenta corriente. Tus objetos de valor no determinan cuánto vales tú. No pienses en eso, hermano. Tú vales porque Dios te creó. Y no solamente por eso, sino porque Cristo Jesús ha muerto por ti. Y el Espíritu Santo, Dios mismo, vive en ti. Ese es tu valor. Eso es lo importante. Dios te ama. Tú eres importante para Dios. Pero no por tu cartera o por tu cuenta corriente.
Por eso, volvemos a insistir en un versículo que sirve de base para todo este estudio, y es: no os dejéis, no os amoldéis al mundo, sino transformaos en personas diferentes. Me encanta esta versión. En personas nuevas al cambiaros la manera de pensar. El Señor quiere cambiarnos la manera de pensar. Hermano, ahora quiero hablarte de 5 cosas que el Señor quiere que sí que hagas y que sí que recuerdes. Hemos hablado de 4 que no tienes que hacer, pero ahora quiero invitarte en positivo. Ahora quiero decirte: ya has tomado decisión, o debes de tomar decisión de hacer estas, y ahora ¿qué vamos a hacer? Nunca puedes quedarte en vacío, no es eso. Necesitamos recordar varias cosas. Primera cosa que queremos que tú recuerdes. Primera, que todo, y cuando decimos todo no me funciona esto ahora. Todo le pertenece a Dios. Todo, el universo entero, todo, los planetas, el sol, las estrellas, los árboles, tú, todo lo que tú tienes, todo le pertenece a Dios. Tú y yo no poseemos nada. Nada, hermanos. Lo único que tenemos es un préstamo por unos años. Algunos un poquito más y otros un poquito menos. Yo voy a durar por lo menos hasta los 120. Llego a un acuerdo con mi mujer. Pero al fin y al cabo vamos a tener que devolvérselo a aquel que es el dueño de verdad. O lo que harán será que nuestras cosas que hemos tenido durante ese tiempo las disfrutarán otras. Otros heredarán aquello que nosotros lo hemos tenido. Pero piensa una cosa: nada de lo que tienes es tuyo. Nada te vas a llevar. Nada. Todo lo que posees es un préstamo de Dios. Pero nosotros somos administradores y necesitamos administrar todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos para sacarle fruto y provecho. Pero nada tendríamos si no fuera por Dios. Hermanos, todo es un préstamo. Y así es como tenemos que verlo. ¿Qué ocurre? Que vemos las cosas como que son nuestras. Entonces, claro, cualquier cosa nos afecta. Cualquier rayita en el coche, cualquier problema con nuestra casa. ¿Por qué? Porque nos hacemos los propietarios de ellos. No, hermanos. El dueño es el Señor. Y nosotros lo que tenemos que hacer es administrar bien aquello que es suyo. Pero Él se tiene que ocupar de las cosas. Él realmente es el que se va a ocupar de nuestras necesidades. ¿Qué ocurre? Que nosotros decimos: no, yo soy Dios, yo soy el dueño de todo. Entonces el Señor dice: bueno, pues resuélvetelas tú, apáñatelas. No es tu coche, no es tu casa, no son tus comidas. Entonces, claro, como nosotros nos hacemos los dueños, Dios nos deja que trabajemos con ellas. Pero, hermano, no seamos absurdos, y perdonad por esa palabra. Si Dios es el dueño, Dios va a cuidar de ello. Dice la palabra de Dios que Él no ha vestido a los pájaros, a las flores, de la mejor manera. Dice: no va a hacer lo mismo contigo y conmigo, y mucho más. Nosotros necesitamos entender que todo viene de Dios. Si nosotros entendemos eso, ¿sabéis qué va a ocurrir? Que nuestro estrés va a relajarse, no el mío, que tengo que terminar. Pero necesitamos entregarle a Dios lo que es de Dios. Plantéatelo. Nada, por muy bonito que sea, es tuyo. Por mucho que te parezca que te ha costado, es tuyo. Es de Dios. El dueño dice... El dueño, Dios, tenía un administrador que manejaba sus negocios. Y la pregunta que nos hacemos es: si todo es de Dios, ¿cómo estamos cuidando las cosas de Dios? Si todo es de Dios, Dios también te lo entrega a ti para que tú saques el máximo de producción de lo que Él te da. Todo le pertenece a Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es cuidarlo. Segunda cosa que debes de aprender y no debes de recordar, y tienes que recordarlo todos los días. Una promesa, todos los días, vamos a recordarlo todos los días. Es: Dios usa, fijaros qué idea, Dios usa el dinero para probarme. Pero cuando yo estaba pensando en esta predicación, pues en España esto nos genera, bueno, imagino que en otros lugares, pero nos genera cierta tensión. ¿Por qué? Porque en España, y muchas veces a nosotros mismos nos han enseñado que Dios parece que está detrás de la puerta agachado, y cuando haces algo más se levanta y te hace ¡pum!
No es verdad, eso es lo que nos han enseñado. Parece que es que Dios busca ponerte la zancadilla o a ver cómo va a llegar y te va a golpear o se va a vengar de ti. No, hermanos, no es ni mucho menos eso. Sino que Dios está buscando cómo hacernos crecer. Dios está probando y está usando el dinero y las posesiones y lo que Él nos da para que nosotros tengamos la posibilidad de crecer y de ser más parecidos ¿a quién? A su Hijo Jesús, no al economista de turno, sino Él busca que nosotros podamos confiar en Él y podamos hacerlo con todo nuestro ser. Él no nos va a dar más si nosotros no... Esta vida es una prueba y es la preparación para la próxima. Fíjate qué maravilloso. ¿Tú sabes que Dios te ha creado para la eternidad? No para un ratito. Nosotros pensamos en nuestra vida en los años que vamos a tener aquí, pero no es así. Dios te ha creado a ti y a mí para la eternidad. Y la Biblia nos enseña que este tiempo que estamos aquí, lo que estamos haciendo es creando unos hábitos, un carácter para todo el tiempo que nos queda después, que es toda una eternidad. Y vamos a vivir conforme al carácter que Dios nos va generando por medio de estas pruebas aquí. Entonces, Dios con el dinero lo que está haciendo es probando tu y mi fidelidad. Y está probándonos todo el tiempo. Y nos prueba porque Él quiere ver tres cosas de nosotros. Fijaros. Primero, como nosotros tratamos el dinero muestra lo que más amo. Cómo gasto mi dinero, cómo uso mi tiempo, delata qué es lo que más amo. Entonces, según cómo yo estoy usando lo que Él me da, pues se ve, digamos, dónde estoy poniendo yo mi primer amor. Amor, dicen algunos, se deletrea dar. Otros dicen que se significa o se deletrea tiempo. Me da igual una cosa que otra. ¿Por qué? Porque es lo que tú inviertes. Es allá donde tú estás depositando tu corazón. Fíjate, Mateo capítulo 6 dice... Jesús está hablando y dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, o sea, no acumules, no atesores, no estés viviendo solamente para poseer. Dice, almacena tus tesoros en el cielo. Ya hablaremos cómo se hace eso. Donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. Donde quiera que está tu corazón, está tu dinero. Donde tú inviertes, hermanos, es donde te preocupas. Si tú te compras unas acciones de la Coca-Cola, entonces te interesará la Coca-Cola. Si no, lo único que harás es bebértela. Pero es así, donde tú pongas el dinero, así va a ser tu preocupación. Entonces, cuando el Señor está dándonos el dinero y está viendo cómo lo manejamos, Él está viendo qué amamos más y Él nos está animando a que no amemos el dinero, hermanos, sino que le amemos a Él. Segunda cosa, el dinero muestra, o nuestro manejo del dinero muestra en lo que más confío. O sea, demuestra mi fe. ¿En qué confías? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está? Cuando vienen los problemas, vienen las dificultades, ¿dónde estás confiando? ¿Te vas al banco corriendo o te vas a los pies de Cristo Jesús? Hermano, necesitas confiar en Dios para tu seguridad. Necesitas confiar para tu salud en Dios. Si estás confiando en el dinero, no estás poniendo prioridades y tu fe está puesta en el dinero. Esa es la prueba de fe. La prueba de fe es cómo estamos usando nuestro dinero. Fíjate, parezco argentino, fíjate. Proverbios 11:28 dice, el que confía en su dinero, dice que ¿qué? Se hundirá. Pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. ¿En qué estoy utilizando mi dinero? ¿Cómo gasto? ¿En qué invierto mi tiempo? Cuando y cómo yo gasto el dinero y muevo el dinero, demuestra en qué confío. Tercera cosa que muestra mi movimiento del dinero, que prueba el Señor en nuestra vida con el uso del dinero, es no solamente si yo confío en Dios, sino si Dios puede confiar en mí. Fijaros, vamos a darle la vuelta a esto que hemos hablado. Las finanzas fuera de control
delatan o ven una vida fuera de control. Fijaros, versículos 10 al 12. Esta escritura es increíble para nuestras vidas. Otra que quiero que te apuntes en algún lugar, aunque veo que hay muchos apuntando, que me alegra, pero esta quiero también, por favor, que la anotes en amarillo, en verde o en fosforito, como quieras. Dice, el que es confiable en lo poco, también lo es en lo mucho. Seguimos, porque si en el manejo de las riquezas injustas ustedes no son confiables, ¿quién podrá confiarles lo verdadero? Fijaros, ¿quién podrá confiarte lo verdadero? O sea, lo espiritual. Mi hermano, si somos injustos en lo poquito que recibimos, ¿cómo Dios nos va, dice, a dar con Cristo Jesús? ¿Qué dice que nos va a dar? Todas las cosas. Se nos ha olvidado ese versículo, porque no nos lo creemos. Dice, el Señor dice que con su Hijo Jesús dice que nos va a dar todas las cosas. El Señor quiere derramar en nuestra vida con abundancia. Pero ¿qué ocurre? Si somos injustos en lo poco, ¿cómo nos va a dar más? ¿Cómo lo va a hacer? Dice la pregunta, ¿quién te dará lo que es tuyo? Dice Jesús. Si tú no estás manejando lo que no es tuyo, si estás engañando, si estás mintiendo, si estás robando. Hermano, mi hermana, hay una conexión directa entre las bendiciones de Dios y nuestro uso del dinero, y nuestro uso de las finanzas. Hay una conexión directa entre la madurez y el dinero. Hay una conexión directa entre que Dios derrame bendición sobre nuestras vidas y nuestros euros. Porque con ello estamos demostrando si Dios puede confiar en nosotros. Voy a seguir. Tercera cosa que quiero que recordemos todos los días. El dinero es una herramienta que se debe de usar para los propósitos de Dios. ¿No dice la Biblia que el dinero es la raíz de todos los males? No. Dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por lo tanto, el dinero no es ni bueno ni malo. Es solo una herramienta. Y Dios está poniendo esa herramienta en tus manos. Y quiere que tú la uses. Dios ha puesto cada euro, cada cosa que te da, no se le escapa. Dios quiere que la uses para que tú puedas usarla en el reino de Dios y para los propósitos de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es la misión? Esta iglesia se tiene que saber eso de memoria. ¿Cuál es la misión que Dios nos da? Ganar a otros para Cristo. Hermanos, entonces el dinero nos lo da Dios ¿para qué? Para que nosotros amemos a la gente. Hemos dicho antes, primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero hemos dicho que el segundo es la consecuencia, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor nos da el dinero para que nosotros amemos a nuestro prójimo. Qué cosa, ¿eh? Y muchas veces lo que hacemos nosotros con el dinero es separarnos. ¿Por qué? Porque empezamos a amar al dinero y a usar a la gente. Pero la Biblia nos habla de eso. Dice, ama a la gente y usa el dinero. Y nosotros necesitamos pensar en ello, hermanos. Dice la palabra de Dios en Lucas 16, 9. Les digo que usen las riquezas mundanas. Usarlas, pero para el propósito de Dios, mi hermano. Nosotros necesitamos usar el dinero para ahorrar tiempo, pero estamos tan obcecados, tan preocupados con buscar dinero, que no tenemos tiempo para nada más. ¿Cuántas veces decimos, no tengo tiempo para ti? No tengo tiempo para verte. Tengo tanto trabajo, tengo tantas cosas. Pero mi hermano, al final el dinero nos está usando a nosotros. Y nos está separando de la gente. Usa el dinero para amar a la gente. Usemos el dinero para poder estar con ellos. Porque la gente es lo importante y no el dinero. Fijaros, este hombre sagaz que Jesús usa en este texto hizo tres cosas. Fijaros, muy rápidamente. Dice que él miró hacia el futuro. Llegó y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer?
¿Qué voy a hacer cuando me han despedido? Y Él nos llegó y se quedó solamente en el hoy. Nosotros cuando cogemos el dinero decimos, a ver, ¿cuándo nos podemos gastar esto? Ya. Y lo único que pensamos con nuestra finanza y con nuestro dinero es en el hoy. O mucho como ayer, ay, si no me hubiera gastado tanto, ahora no tendría que pagar hoy. Pero hermanos, necesitamos enfocarnos en el mañana. Mirar hacia arriba. Proverbios 14, versículo 8 dice: los prudentes saben a dónde van, en cambio los necios se engañan a sí mismos. Con lo cual, hermano, ¿qué tienes que enfrentar? A lo mejor estás metido en una deuda, en una casa, en un coche que te está agobiando. O tienes una deuda, o tienes una mirada de tu vida que te está poniendo los pelos de punta y que no te hace vivir, que no te hace tener tiempo. Enfréntalo. A lo mejor tienes que vender la casa, o a lo mejor tienes que vender el coche, porque tienes que vivir de una forma diferente. Transformaos, hermanos. No dejes que el dinero te maneje a ti, maneja tú al dinero. Segundo lugar, aquel sagaz, aquel mayordomo sagaz, hizo otra cosa, hizo un plan. ¿Qué es un plan? Pues muy sencillo, un presupuesto. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto puedo gastar? Y él hizo un plan. Y dijo, bueno, pues yo me voy a ver a este, me voy a ver a aquel, para ver cómo resuelvo mi futuro. O sea, no solamente se quedó en la teoría, somos los evangélicos, somos los mejores haciendo planes y haciendo metas. Pero ¿sabéis lo que ocurre? Que eso nos genera frustración. Porque si nosotros tenemos metas, pero no tenemos una estrategia para ir adelante, lo único que conseguimos es frustración. ¿Por qué? Porque queremos llegar allá, pero no sabemos cómo. Necesitamos hacer un plan. Dice en Proverbios capítulo 16, versículo 9: uno puede planear su vida, pero el Señor decide lo que al uno le va a suceder. Necesitamos poner nuestros planes en las manos de Dios. Pero planea. Tercera cosa que este sagaz mayordomo nos enseña. Y es que no solamente se quedó en los planes, sino que él actuó. Él actuó, hermanos. Lucas 16, versículo 4 dice: yo ya sé lo que voy a hacer para tener quienes me reciben en sus casas cuando me quede sin trabajo. Él llegó y actuó, pensó e hizo. ¿Qué tienes que hacer? Dios te ha traído algo a tu cabeza, a tu mente, a tu corazón que tienes que hacer. Que no sea como Judas. ¿Recordáis? Si tienes que hacerlo, hazlo ya. Y se ahorcó. No. Pero a lo mejor tienes que tomar una decisión. A lo mejor mañana te tienes que ir a hablar con alguien. A lo mejor mañana tienes que empezar a echar cuentas. A lo mejor mañana tienes que empezar a hacer un plan, tienes que hacer un presupuesto. Jesús está elogiando esto. No que aquel mayordomo fuera deshonesto, sino que él tuvo una actitud de hacer y de obedecer. Él no fue tonto, hermanos, con perdón de la palabra. Espero que nadie se moleste por eso. Pero necesitamos entender que necesitamos un plan para el futuro. Necesitamos caminar. Cuando Jesús nos habla de un plan a largo plazo, no solamente nos habla de aquí a la jubilación, nos habla del plan de la eternidad. ¿Qué estás haciendo para tu eternidad? ¿Qué carácter vas a llevar? ¿Qué vas a hacer la eternidad en Cristo Jesús? ¿Tocar ahí la... No. Dios te va a usar conforme a lo que tú tengas y lo que hayas hecho en tu vida. Dios te ha dado dones, habilidades, y Él te va a crear de una forma y Dios te va a usar conforme a eso. Cuarta cosa que quiero que no olvides y que te acuerdes todos los días de tu vida. El mejor uso del dinero es para enviar gente al cielo. Versículo 9. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos te darán la bienvenida en el lugar o en el hogar eterno. ¿Qué quiere decir? Que uses tu dinero para llevar a la gente a los pies de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas al cielo, ellos ya estarán allí esperándote. Yo espero que todos vayan delante de mí, yo iré el último. No. Pero el Señor dice, tú no te vas a llevar nada, lo hemos dicho desde el principio, nada te vas a llevar, pero puedes hacer una cosa, mandarlo delante de ti, con aquellos que se conviertan gracias al uso del dinero que das. ¿Cómo? De muchas formas. Usa tu dinero para ayudar en las misiones. Hemos llegado. Esto me gusta. No, puedes usar, hay tantas formas, hermano, de que tú puedas usar tu dinero para bendecir a otros, para predicar a otros. Por ejemplo, teniendo tiempo para que puedas hacerlo, para que puedas invertir tiempo en la gente, para que puedas hablar con las personas. Quinta cosa, ya estamos terminando.
de lo que debemos recordar. Un día vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Nadie piense que vamos a ir al cielo y no vamos a rendir cuentas. Dice la palabra de Dios que todos, cristianos y no cristianos, seremos juzgados. Lo bueno que tenemos los cristianos, los que hemos confiado en Cristo Jesús, es que Cristo dirá, no, este es mi amigo, este pasa. Pero Dios dice que sacará todo a la luz. Y Dios juzgará. Y Dios nos va a preguntar, ¿qué has hecho con lo que yo te di? ¿Qué has hecho con tu tiempo? ¿Qué has hecho con los dones? ¿Qué has hecho con las habilidades? ¿Qué has hecho con tu mente privilegiada? ¿Qué has hecho con tantas cosas que he puesto delante de ti? ¿Qué has hecho con tu libertad? ¿Qué has hecho con tu familia? ¿Qué has hecho con tu hijo o con tu madre? ¿Qué has hecho con ello? Porque no importa, hermanos, si cuando vayamos a la presencia de Dios, si tienes mucho o poco, no te vas a llevar nada. Lo que realmente importa es cómo has utilizado lo que Él te ha dado. ¿Y sabes por qué importa? Porque dice que Él entonces te podrá dar más. Fíjate, ríndeme cuentas de tu mayordomía, le dijo el Señor, porque no puedes seguir siendo mi mayordomo. Todos vamos a terminar ahí. O te vas a quedar aquí para sembrar no sé qué. Todos, hermanos, todos nosotros un día iremos ante la presencia de Dios. Y todos y cada uno de nosotros tenemos que rendir cuentas de aquello que Él nos ha dado. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. Y por último, sexto, si soy fiel con poco, Dios podrá confiarme mucho más y podrá darme y podrá confiar en mí con más. Dice la palabra de Dios, el que es confiable en lo poco, también lo es en lo mucho. Y el que no es confiable en lo poco, tampoco en lo mucho lo es. ¿Cómo estás utilizando tu dinero? ¿Cómo estás utilizando tu tiempo? ¿Cómo estás utilizando lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Solamente estás pensando en ti? ¿Cómo estás usando la influencia que Dios ha puesto en tu vida? ¿Cómo estás usando los dones? ¿Cómo estás usando el tiempo que Dios te da? ¿Estás usándolo para que Dios obre en ti y por medio de ti tú puedas tocar a otros? Mateo 25 dice, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Hermano, mi hermana, la fidelidad en lo poco produce frutos en abundancia. Y yo quiero que tú termines esta predicación conmigo. Yo quiero que tú ahora mires tu vida y mires tu corazón, mires tu ser, y tú puedas evaluar realmente tu vida. ¿Realmente Dios tiene el primer lugar en tu vida? ¿Qué es lo que Él está ocupando ese trono en tu corazón? ¿Dios confía en mí con lo que me ha permitido tener? ¿Yo estoy siendo confiable? ¿Estoy administrando bien el dinero, los talentos, los dones que Dios me da? ¿Estoy manejando bien las oportunidades? ¿Cómo estoy manejando mi vida? Porque, mi hermano, Dios está queriendo usarte. Tus finanzas, tu tiempo, tus habilidades, tus dones son un instrumento de Dios. No los tienes por casualidad. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado, ha puesto en nuestras vidas bendición para nosotros y para los que nos rodean. No te lo quedes. ¿Cuánto vas a invertir en la eternidad? ¿Quién está en el cielo por tu uso del dinero? ¿Quién va a ir al cielo por cómo usas tu tiempo? No me gustaría que tú te respondieras, que te pongas delante del Señor y tú puedas decirle, Señor, yo no quiero malgastar mi dinero. Ora conmigo. Dios, no quiero malgastar tu dinero, no quiero amarlo. No quiero vivir para Él, no quiero confiar en Él para mi seguridad. Y
no quiero esperar que el dinero satisfaga mis necesidades. Solo tú, Señor, puedes satisfacer mi necesidad. Dios, desde este día en adelante, ayúdame a recordar todos los días que yo y todo lo que tengo te pertenece, que realmente no poseo nada y que solo es un préstamo tuyo y que vas a dárselo a alguien cuando yo me vaya de aquí. Dios, yo quiero que lo que yo haga con el dinero que tengo muestre que te amo más. Señor, yo quiero que lo que haga con mi dinero demuestre que confío en ti, que pongo en ti mi seguridad, no en mi cuenta corriente. Dios, quiero que tú, cuando me veas y me veas usar mi dinero, sepas que puedes confiar en mí. Ayúdame a recordar que el dinero solo es una herramienta y que necesito usar esa herramienta para bendecir a otros, para que muchos puedan encontrarte a ti. Señor, quiero ser un buen administrador tuyo. Gracias por confiar en mí. Gracias por darme lo que has puesto en mi vida. Ayúdame a mirar el futuro, Señor, entendiendo que tú estás ahí. Ayúdame a hacer un plan y ayúdame a actuar. Ayúdame a ser valiente y enfrentar aquellas cosas, Señor, que no te están agradando en mi vida. Señor, no quiero almacenar aquí, sino quiero hacer tesoros en el cielo. Señor, quiero realmente darte mi corazón hoy. Señor, quiero desplazar el dinero, la finanza, lo que poseo del centro de mi corazón y declarar que tú eres mi Rey, mi Señor, mi Dios. A ti te lo entrego, Señor. Yo te invito a que si tú has tomado una decisión, y espero que lo hagas, de ponerle a Dios en primer lugar en tu vida, tú lo manifiestes. Yo quiero orar por ti. Me voy a ir donde está nuestro lugar de oración, petición, a la izquierda del templo, de mi izquierda a vuestra derecha. Y yo te invito a que si tú quieres tomar una decisión y quieres oración, que vengas allí. Yo te invito, si quieres, ponte de pie. Quiero ver, quiero si has tomado una decisión. Quiero bendecirte, quiero orar por ti. Gloria al Señor. ¿Quieres tomar una decisión? ¿Hay algo que tienes que poner? Gloria al Señor. ¿Quieres tomar la decisión de que Él sea realmente el Señor de tu vida? ¿Quieres tomar decisiones en tu vida? Hazlo ya. Te invito a que pases allá al fondo, nuestro fondo de oración y petición. Que Dios os bendiga.